Vale, pues después de este coffee break con los estómagos llenos vamos a seguir con el último ponente de la tarde, segundo y último ponente. Damos paso al doctor Enrique O'Connor, fundador de la citometría de flujo en España, en 1983. Es profesor catedrático de la Universidad de Valencia, creador del servicio de citometría de flujo del Centro de Investigación Príncipe Felipe y socio fundador de la Sociedad Ibérica de Citometría. Desde que empezó ha dedicado toda su carrera al desarrollo, la práctica y la enseñanza básica de la citometría y ha contribuido con numerosas publicaciones científicas, participaciones en libros y en capítulos de libros a nivel internacional. Su trabajo más reciente y su mayor contribución es la implementación de estrategias integradas en la citometría clínica, así como el establecimiento de enfoques innovadores en la citometría translacional. Sin más rollo, damos paso al doctor Enrique, que estoy segura que va a dar una charla espectacular. Adelante. El rollo viene ahora. El rollo. Será interesante. Espero. Gracias, Belén, por la presentación. Bueno, buenas tardes. Gracias también a Nacho Ventura y a la organización de este congreso de jóvenes investigadores en biomedicina, ya un congreso en el que a veces me hubiera gustado participar, si hubiera existido cuando yo era joven investigador. Pero bueno, ya que el tema de la edad y el envejecimiento está planeando un poco por aquí en las anteriores intervenciones, yo os voy a dar una definición de lo que es viejo o un anciano, que da mi amigo el profesor Andrea Cosarizza, un inmunólogo italiano, que Nacho seguro que lo conoce, gran citometrista y que trabaja en inmunosenescencia. Y él dice que viejo es el que tiene 5 años más que yo, ¿no? O sea, que aquí seguro que entre vosotros habrán también viejos de 5 años más, ¿no? Bien, y pues bueno, en esta charla, cuando Nacho me propuso participar, pues tampoco me dijo, tienes que hablar de esto, de lo otro, de qué puedes hablar. Digo, bueno, pues voy a aprovechar un poco para hacer una revisión un poco provocativa, ¿no?, acerca de lo que ha sido la citometría. Como ha comentado Belén, pues bueno, me tocó la suerte o la desgracia de ser la primera persona que se enfrentó a lo desconocido, un equipo que acababan de traer, que nadie sabía para qué servía, y que luego os diré quién lo financió, cuando el doctor Bert, ya sé, aunque es Paco Tomás Bert, pero bueno, ya sé que aquí hay que llamarlo doctor Bert, ha hablado de los recursos, donde hay que buscarlos, ya os diré dónde salió el dinero para comprar el primer citómetro de flujo de España, ¿no? Y un poco pues con las ventajas que da la edad, ser 5 años más viejo que vosotros, pues me he permitido ser un poco provocativo en el título de la charla. Esto lo cambié ayer, la provocación. Y en vez de hablar de la citómica como una herramienta, una tecnología para analizar células individuales, pues la presento como la tecnología para entender las células individuales, ¿no? Y un poco también para hablar de cómo la citometría, pues hace muchísimos años que se considera a sí misma una single cell technology, Cuando nadie hablaba de single cells, excepto en Navidad, cuando cantamos lo de single cell, etcétera, nosotros ya hacíamos single cells, ¿no? Y ya dábamos single cells a las personas que todavía no hacían genómica ni proteómica, hacían genética, hacían biología molecular, les dábamos de las individuales, ¿no? Pues un poco a mí me ha tocado la suerte, pues, de ir viviendo ese desarrollo, digamos a nivel de Valencia, pues donde empezamos, y luego pues a nivel de España y a nivel internacional, porque lo que os voy a contar pues prácticamente se puede extrapolar a toda la citometría citómica a nivel global, ¿no? Empezamos definiendo la herramienta, antes de meternos en el rollo que vendrá después, ¿no? La citómica, como todo lo que termina en ómica, pues ya nos habla de un alto contenido, de muchos parámetros. En realidad, para nosotros la citómica pues es el conjunto de tecnologías y de herramientas y de estrategias, porque a veces más que la herramienta es la estrategia, como enfocas a su uso, lo que le da su valor, y que nos permite el análisis multiparamétrico, el estudio multiparamétrico. Multiparamétrico es una palabra que nosotros los citometristas pues decimos siempre, y hoy en día pues la estamos ya transformando en Big Data o en análisis de alto contenido, pero en el fondo es lo mismo, es decir, analizar desde el mayor número posible de parámetros, de funciones biológicas, de estructuras a la célula individual, ¿no? La célula individual pues era, digamos, el sujeto del estudio cuando yo empecé, cuando me enfrenté con la citometría, pero, y como también José Antonio sabe perfectamente, ¿no?, cada vez pues uno de los desarrollos
en el que nos enfocamos con más interés es el bajar los niveles de sensibilidad, intentar detectar, estudiar correctamente partículas muy pequeñas. Exosomas, por ejemplo, hoy en día pues hemos acuñado, no hablaré de ello tampoco en esta charla, pero hemos acuñado el término nanocitometría para referirnos a la citometría que analiza partículas, vesículas biológicas de pequeño tamaño, ¿no? Vamos a ver cómo, en el fondo, pues las herramientas que tenemos y que permiten analizar lo que tiene o lo que hace una célula individual se pueden enfocar desde dos grandes puntos de vista. El punto de vista de la citometría de flujo, que es en la que yo tengo pues más experiencia, y en la que el problema de resolver lo que es cada célula individual o cada partícula individual nos lo da la fluídica. Basta con tener un sistema que presenta una vez una célula, una célula a la vez. Ahí no hay ningún problema. El problema más complicado es distinguir la célula individual cuando está en su entorno, en su matriz tisular. Por ejemplo, pues muestras como las que José Antonio habrá analizado miles de veces, ¿no? Y con técnicas basadas en la inteligencia artificial, en el análisis de imagen, en el aprendizaje mediado por máquina, pues al final estas herramientas te permiten estudiar simultáneamente en su contexto centenares o miles de células diferentes, ¿no? Al final la forma de presentar los datos, como veréis a lo largo de la charla, es muy parecida. Son gráficos en los que vamos comparando la expresión de diferentes parámetros, tanto a nivel de la citometría fluídica como de la citometría de imagen, El gráfico final puede ser obtenido con cualquier herramienta metodológica que se enfoca en una célula individual, ¿no? Y hoy en día, cuando en el siglo XXI estamos hablando de single cells, en el fondo lo que estamos haciendo es llevar herramientas tecnológicas a cosas que sabemos desde hace centenares de años, ¿no? Ya las primeras pistas que hablaban de la relevancia de la célula como la unidad funcional y estructural del organismo, pues nos las presentaron los primeros single cells estudiosos como Hooke, como Leeuwenhoek, ¿no? Los inventores o utilizadores primero de los microscopios, rápidamente pues asignaron el nombre de célula-celdilla a esas estructuras, ¿no? Y luego la escuela potente de la histología, de la citología, de la biología celular alemana, cuando hablaba también el doctor Verde de dónde hay que ir a hacer las maletas, pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, casi nadie hacía las maletas para ir a Estados Unidos, se iban todos a Alemania, donde Schwann, Schleiden, Virchow, el único que no se marchó y el único que consiguió, y aquí contradecimos lo que ha dicho Paco Tomás, ¿no?, que trabajó solo y trabajó en España y trabajó a la puerta de su casa, y que sepáis que empezó a trabajar a nivel académico en la Universidad de Valencia, y yo todavía tuve la suerte de dar clase en el Aula Cajal. Ahora se llama Aula Cajal, pero es diferente, ¿no? Yo di clase con las tarimas de madera de la época de Cajal, ¿no? Pues todas estas personas, todos esos investigadores, lograron pues convencernos de que la célula también era la unidad funcional del organismo. La célula individual no está restringida al laboratorio de citometría, de citómica, está presente en el entorno clínico, en el entorno translacional, en el entorno básico, como veremos. La célula individual, y haciendo un poco, digamos, de correlación o de comparación con las técnicas o las formas globales de exploración del paciente en el entorno clínico, las herramientas de análisis de imagen o las herramientas funcionales, las pruebas funcionales también se pueden aplicar, y esto pues en el mundo de la oncología, en el mundo sobre todo de la hematología o la inmunología, pues la inspección visual de la célula y su distinción entre célula normal y tumoral pues todavía tiene relevancia. Las pruebas funcionales, por ejemplo, pues de la desgranulación de basófilos o de la producción de moléculas inflamatorias tras un estímulo, pues es digamos, la contrapartida funcional al estudio en el individuo entero. En la investigación translacional, los modelos animales que cada vez tienen más relevancia, pues podemos aplicar las mismas herramientas, pues más sofisticadas para hacer imagen o estudio funcional a nivel del animal entero, o bien técnicas convencionales digamos, de estudios histológicos en piezas tomadas del tumor experimental en este animalito, o ensayos funcionales de estudiar, por ejemplo, para correlacionar con aspectos de motilidad, de desplazamiento, de metástasis, etcétera, pues efectos de expresión de moléculas de adhesión, de desplazamiento a nivel celular, ¿no? Y evidentemente, y este es el mundo en el que más me he movido yo en estos años, ¿no?, evidentemente donde tiene más impacto el estudio de la célula individual es cuando la célula en sí misma es nuestro modelo de estudio, ¿no?
la célula en el laboratorio de investigación básica, en el laboratorio in vitro, pues con los cultivos celulares que podemos inspeccionar al microscopio simplemente pues para hacer estudios de comprobar la confluencia. Podemos añadir digamos, herramientas de fluorescencia, y esto nos lleva un poco a lo que veremos después, para aumentar la resolución, para aumentar también pues, digamos, la complejidad de la información que generamos. Y el ensayo funcional, los ensayos funcionales a nivel de la célula individual, pues un poco, y refiriéndome pues, a aspectos como los que ha comentado José Antonio, pues se pueden hacer evidentemente, pues nosotros podemos hacer un estudio funcional del pocillo donde están estas células de un cultivo que hemos tratado con un fármaco, etcétera, hemos inducido cambios y podemos hacer un estudio de expresión génica, por ejemplo, de secuenciación, con el problema de que, bueno, siempre vamos a tener, digamos, que referir los resultados a un conjunto global, ¿eh? Cuando vemos genes que aumentan o disminuyen su expresión, no sabemos si es un fenómeno promedio o hay algunos genes que se expresan muchísimo más o muchísimo menos y los demás se quedan igual, ¿no? Y el problema de enfocar, digamos, estos modelos digamos, al fenómeno de la heterogeneidad celular, que es lo que subyace al concepto de single cells. ¿Por qué queremos trabajar con single cells? Porque no hay dos células que sean iguales entre sí, ¿no? Y como iremos viendo, pues la herramienta de la citómica nos intenta llevar estas, digamos, formas de estudio estructural, funcional, al nivel de célula individual y poder seguir, por ejemplo, como en este esquema, pues como una célula única, con una misma célula, pues va atravesando el ciclo celular y podemos caracterizarla dentro de un conjunto global, ¿no? ¿Por qué nos interesa a la vez estudiar poblaciones celulares y a la vez las células individuales? Pues porque esto es cómo está organizada la vida, cómo está organizado cualquier modelo celular que tengamos, desde el más sencillo de laboratorio al más complejo de un individuo entero, ¿no? Las células no están solas, están formando parte de grandes redes. Aquí siempre pongo esta diapositiva desde hace un montón de años, en las charlas que daba aquí en inmunología casi empezaba siempre con esta, ¿no? El sistema inmunitario, la inflamación, donde vemos pues muchas células diferentes, aunque morfológicamente muchas de ellas sean indistinguibles, pero células que funcionalmente tienen competencia distinta, leucocitos, plaquetas, eritrocitos, linfocitos T, B, monocitos, etcétera. Y estas células no solamente están, digamos, en un contexto muy heterogéneo, sino que hablan entre sí a través de señales. Hay células que producen citoquinas, lanzan esas citoquinas actúan sobre otras células, hay células que lanzan citoquinas, producen citoquinas en respuesta a la señal recibida por parte de otras citoquinas. Es decir, son redes muy complejas, ¿no? Pero cada una de estas redes está formada por una célula, por células, cada una de las cuales pues, puede ser, como os decía, diferente a las demás, ¿no? Por eso mezclamos hoy en día, y aquí es donde está el contexto de la citómica, mezclamos o sobreponemos, más que mezclamos, el concepto de biología de sistemas, en el que también es un concepto relativamente moderno, en el que hemos llegado a la conclusión de que las células individuales son parte de las redes biológicas y el conjunto de estas redes supera a la suma de cada parte individual, ¿no? La suma de las partes es mayor que el conjunto, ¿no? Los sistemas celulares son complejos, como os decía, cualquier sistema que imaginéis, hasta el pocillo más homogéneo de un experimento de laboratorio va a tener heterogeneidad, y la heterogeneidad pues, se va a plasmar en que van a haber tipos celulares diferentes, con funciones diferentes y también, muy importante, con abundancia diferente, con participación muy diferente, ¿eh? Si pudiéramos cuantificar digamos, la abundancia de células en esta gráfica, habrían células muy abundantes como los granulocitos, células bastante abundantes como los linfocitos T o B, pero nos encontraríamos con células infrecuentes como basófilos o eosinófilos, que sin embargo pues, pueden producir un efecto importante a nivel de una patología, ¿no? Y en el caso del cáncer o de la leucemia, pues una enfermedad mínima residual donde tenemos una célula no curada, una célula con capacidad de recaída en 1 millón de células sanas, al final se manifestará, ¿no? Entonces es importante, como ahora veremos, pues resolver esta heterogeneidad. Y la heterogeneidad, como os decía, pues se debe a que cada célula tiene su dotación de receptores que la hacen sensibles a diferentes señales, tiene su maquinaria metabólica, su capacidad de diferenciarse, de producir distintos tipos de respuestas que a su vez van a influir en esta red, ¿no? Por eso el entorno en el que la citometría, la citómica, las tecnologías single cells funcionan es en sobreponer ambos mundos, porque estamos representando en estas dos diapositivas pues, aspectos que son esenciales en la regulación biológica, en la patología y también en la terapia desde el punto de vista de detectar dianas terapéuticas
digamos, en el funcionamiento de cada célula y en las interacciones entre las células y el resto, ¿no? Y aquí es donde, pues, la necesidad biológica, pues, ha planteado la necesidad de una tecnología, ¿no? ¿Qué necesitábamos para resolver estos problemas que os he presentado así un poco rápidamente? Pues necesitamos una técnica o tecnología o una serie de estrategias basadas en la célula individual que nos permita resolver la heterogeneidad de las poblaciones celulares complejas, ¿eh? Y, como os decía, no hay un sistema celular homogéneo sencillo, ¿eh? Que nos permita también, mediante los diferentes mecanismos de medición, los diferentes parámetros que podemos integrar, nos permita, pues, de alguna forma, conjuntar el nivel celular y el nivel molecular, entendiendo como molecular el nivel de interacción, entre los diferentes niveles de la complejidad biológica. Y además detectar con precisión, con exactitud y caracterizar sus aspectos funcionales, células que son muy infrecuentes, células raras, como diríamos en inglés, ¿no? Esta tecnología, pues, es evidentemente la citometría, la citómica, y las respuestas a estas preguntas, pues, no son de finales del siglo XIX, como planteaban los biólogos alemanes, pero si os fijáis, son ya de etapas bastante tempranas en el siglo XX, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, diferentes esquemas, y además ya veis que por el color y por el tipo de gráficos, pues son documentos antiguos, documentos a veces que vienen de patentes, equipos que nunca nadie ha visto, pero que están descritos, empezando por el más antiguo, conocido, un aparato en el que el flujo, la microfluídica era simplemente una corriente de aire, la fuente de iluminación no era ningún láser sofisticado, como comentaremos, sino la fuente de iluminación más potente que se conocía en los años 40, que era el foco frontal de una furgoneta Ford, y que tenía como objetivo, pues, mediante sistemas de iluminación y de detección, pues, detectar la presencia en el aire de esporas, de partículas, de bacterias, ¿no? Y era un desarrollo militar. Este es un desarrollo que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, fue clasificado, y después, fijaros, en 47 ya había terminado la guerra, es cuando este equipo, pues, salió a la luz. Y a partir de aquí, en el siglo XXI, hay citómetros especializados en el análisis de partículas muy pequeñas, en el análisis de bacterias, por ejemplo. Luego, otros avances en los que, reemplazando la corriente de aire muy inestable y un poco, digamos, muy específica para solamente la aplicación de calidad ambiental, reemplazar por la fluídica, con los principios del análisis en suspensión de células, que dieron lugar, pues, al primer citómetro real, que muchos de vosotros conoceréis y algunos hemos llegado a utilizar, el contador Coulter, en el que simplemente viendo el efecto sobre la impedancia, sobre la transmisión de la corriente eléctrica que se producía en un fluido cuando pasaba una célula o una partícula. Después, sistemas ya más sofisticados en los que empezaban a medirse dos parámetros, además del cambio de corriente. Sistemas basados ya en técnicas cuantitativas, en los que se podía medir mediante fotómetros la intensidad de la señal emitida. Sistemas de separación, los primeros cell sorters, que permitían separar partículas individuales. Este, además, curiosamente, representa la conexión entre el mundo de la biología o de la ingeniería electrónica en el laboratorio de los Álamos, en Estados Unidos, relacionado con la investigación atómica, con la casa Hewlett-Packard, en el diseño de impresoras de chorro de tinta. La persona que inventó el chorro de tinta, pues, colaboró con el primer citometrista, Fulwiler, y crearon un sorter para separar células. Y luego, pues, los primeros citómetros, que son la base de los actuales, en los que realmente los detectores ya miden fluorescencia. Este camino, fijaros, prácticamente en 20 años, pues, hemos llegado desde el concepto a la cuantificación de más de un parámetro en cada célula individual, ¿no? Y el primer equipo comercial, fijaros también, año 69, hace ya, pues, ¿cuántos años ya? Casi 80 años, ¿no? 75 años, Wolfgang Gethe, yo lo he conocido, no sé si ha fallecido, pero siempre ha tenido muy mal genio y eso creo que lo ha mantenido vivo. Pues fijaros que en el año 69 comercializó el primer equipo, el primer citómetro de flujo basado en un microscopio. Las células pasaban por un portaexcavado
Y este ordenador, me imagino que sería un Digital PDP-11, yo he llegado a trabajar con equipos como estos en el citológico, pues que permitía analizar pues, un par de parámetros de las células. Primer impacto comercial y primer equipo de citometría, o primer equipo de citómica en la realidad, ¿no? Y a partir de aquí pues entramos en el mundo real, en cómo empezó pues la carrera de la citometría, que nos ha llevado pues desde estos equipos antiguos, aquí tenéis del año 65, este primer sorter, medio impresora, medio biológico, y lo que causó el desarrollo de la citometría. También Paco Tomás ha hablado de, bueno, ¿cuándo llegará la próxima pandemia? ¿Cuándo llegará? Pues la primera pandemia que yo he vivido, por suerte no en carne propia, pues fue la pandemia del SIDA, la aparición de la pandemia del VIH y la aparición del SIDA. Años 80, el primer citómetro de flujo instalado en España se instaló aquí, en el Instituto de Investigaciones Citológicas de la Caja de Ahorros de Valencia. ¿Verdad que hace raro ver en la misma frase investigaciones y banco y dinero dado así sin ningún problema? Y pida usted, don Santiago, pida usted, don Jerónimo, que nosotros le damos. Bueno, eso ya se ha acabado. Esto es un mundo que ya ha terminado. Olvidaros de esto. Hay que hacer lo que decía el doctor Bert, hay que pedir proyectos al CICID, al Carlos III. La persona que trajo la citometría de España fue don Santiago Grisolía, fallecido hace muy pocos años, creo que fue en julio o en agosto del año pasado, a los 99,8 años de edad. Y don Santiago Grisolía pues tenía un talante muy empresarial, porque manejaba bien a los empresarios. La leyenda dice que se fue a una cena a Madrid, estaba pues allí sentado al lado de un señor que fumaba y que tosía. Don Santiago, que era médico, le dijo, pues usted, hijo mío, a todo el mundo llamaba hijo mío, no debería fumar, porque eso no es muy bueno y tal. Y este señor le dijo, mire usted, profesor, yo tengo que fumar porque soy el presidente de la compañía tabacalera de España. En aquellos años todos los tabacos que se vendían en España estaban, digamos, de alguna forma controlados por tabacalera, ¿no? Bueno, al final de esa cena, don Santiago volvió a Valencia con 60 millones de pesetas de entonces. No de golpe, sino todos los años recibíamos 60 millones de pesetas, que antes calculábamos que serían pues, unos 600 millones de euros anuales, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Entonces, fijaros a veces dónde sale la financiación, ¿no? Bien, pues en este equipo, claro, cuando se instaló en Valencia, nosotros trabajábamos en lo que nos pagaban. La compañía tabacalera nos mandaba unos botes allí malolientes que habían condensados de humo, y nosotros hacíamos las diluciones y hacíamos diferentes test de mutagénesis y hacíamos citometría de flujo de DNA, que es lo que prácticamente se podía hacer entonces. El equipo medía 2 parámetros. Sí, ya no podías medir nada más. No podíamos hacer ni siquiera inmunología básica. CD4, CD8 no se podía hacer, ¿no? Y sin embargo, pues nada, al año siguiente, 2 años después, llegó esta situación. Apareció el VIH, se demostró que por lo menos el biomarcador eran los linfocitos CD4. La citometría de flujo ya se llevaba utilizando, no en nuestro laboratorio, pero en otros laboratorios, en estudios de inmunología experimental, sobre todo con ratones, etcétera. La citometría levantó la mano y dijo, yo te puedo cuantificar rápidamente en 30 minutos sin que destapes el tubo, sin que tengas que hacer centrifugaciones, extensiones, sin que te expongas a un patógeno desconocido entonces, y te puedo cuantificar los linfocitos CD4 correctamente, y además te puedo dar los CD8, los Bs, etcétera, ¿no? Entonces, en pocos años, la citometría se convirtió en la herramienta que es hoy en día. Fijaros que esta diapositiva, que ya es muy antigua y nunca he tenido así tiempo de extenderla, porque a mí lo que me interesaba era hablar de esta parte, ¿no? de estos primeros años. La he tenido que contar de forma un poquito más detallada, por desgracia, en la segunda pandemia. Fijaros, en el año 83 más o menos empezó la citometría, en los años 80 mediados empezó el SIDA y empezó la utilización de citometría. Poco a poco los equipos, como luego veréis, fueron aumentando en cuanto a complejidad, en cuanto a potencia, y al llegar, digamos, ya al final del siglo XX, principios del XXI, ya los equipos que se disponía comercialmente, que eran mucho más baratos que los que compramos entonces, mucho más potentes, ya te permitían analizar todo el sistema inmunitario del paciente con los mismos 100 microlitros de sangre que se utilizaban para cuantificar CD4, pero
con marcadores que te permitían abordar todas las poblaciones inmunitarias, ¿no? Aquí en el 2020, justo aquí debajo de donde está la revista Cytometry, llegó la segunda pandemia, la que hemos vivido todos, la pandemia del COVID-19. Nos costó 40 años prácticamente, ¿no? 30 años en desarrollar una citometría que pudiera abordar el sistema inmunitario en situaciones de inmunopatología de forma global. Pues os puedo decir, antes he mencionado el nombre de Andrea Cosariza, que en 3 semanas la citometría de flujo ya había producido los primeros artículos sobre la inmunología del COVID. El COVID llegó a la zona cero en Europa, fue en Italia, como sabéis, en el norte de Italia, una zona entre el Véneto y Lombardía. Andrea Cosariza trabaja en Módena, una zona también muy cercana, y él, sin saber lo que había allí, ya estaba trabajando. Sus primeros trabajos eran caracterización de la inmunología del COVID, formas de trabajo, precauciones, protocolos para trabajar con muestras de COVID, ¿no? Entonces, como os digo, en 3 semanas la citometría que ya había aprendido en 30 años a abordar esos problemas, pues lo resolvió. Es una de las cosas, digamos, que nos enorgullecen. También la citometría pues, es la herramienta de elección para, digamos, el seguimiento de la terapia, de la inmunoterapia. No pongo aquí, no hablo de la participación en la oncología hematológica, pero es lo mismo. José Antonio ha hablado del CD117. CD117, CKIT, es un marcador que los hematólogos también utilizan continuamente, ¿no? Hoy en día pues tenemos, como veréis, citómetros en muchos sitios y tenemos hasta citómetros en la estación espacial. Esta imagen de aquí es el Microsite, que es una patente canadiense que está trabajando en la estación espacial. Al final os pongo una imagen con un enlace por si lo queréis ver, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Qué ha pasado desde el año 83 en que empezó la citometría en Valencia y rápidamente, evidentemente, en toda España, en toda Europa, en todo el mundo? Pues hemos pasado desde el mundo de la citología. Cuando yo empecé a trabajar en los años 80, las revistas que buscaba para obtener información eran el Journal of Histochemistry and Cytochemistry, la revista americana de citología. Evidentemente no existía el concepto de citometría y mucho menos el de citómica. En ese momento, pues la descripción estructural y funcional de las células era prácticamente como en el siglo XIX. Era pues mucha morfología, histoquímica, etcétera, pocos parámetros. Al llegar a la citometría, al desarrollarse el mundo de, como veremos, marcadores fluorescentes, poder trabajar con 5, 10, 15, 20 marcadores simultáneamente, pues nos permitió aumentar la información. Y el desarrollo también tecnológico que veremos pues nos ha permitido pasar pues, a unas herramientas que ya tienen, pues como veis aquí, muchas cabezas, muchos brazos, muchas piernas, y en el que la célula pues, ya prácticamente pasa de ser una estructura más o menos, digamos, desconocida, a ser un mundo, esta vez desconocido por exceso, ¿no? Porque podemos abordar, pues, como veréis, centenares de parámetros, centenares de biomarcadores simultáneamente, ¿no? Y todo esto pues, ha sido gracias digamos, al desarrollo tecnológico, las compañías interesadas en el desarrollo de equipos, las compañías interesadas en el desarrollo de reactivos, pues nos han dado nuevos instrumentos con más capacidad. A la vez hemos tenido que hacer, digamos, un poco de búsqueda, de ir a apoyarnos en nuestros compañeros bioinformáticos y obtener, pues, como veréis también, pues, herramientas para poder extraer la información que hay dentro de esos grandes datos que manejamos, y esto nos ha permitido pues, dar más información, tanto básica como clínica, desarrollar nuevas estrategias para abordar los problemas biológicos de interés e incluso encontrar, como veremos, nuevas aplicaciones que hasta hace pocos años eran impensables, ¿no? Un poco en nuestro laboratorio pues hemos ido siguiendo esa trayectoria. ¿Veis? Ese es el primer equipo que se instaló en Valencia. No está en la escala, evidentemente, pero os puedo decir, yo no soy muy alto, pero digamos la zona de toma de muestras del equipo estaba a la altura de mis ojos, ¿no? Yo ponía los tubos por aquí, ¿no? El ordenador, aquí no se ve, pero el ordenador era como el que hemos visto antes en el equipo del 69, 1 metro, casi 2 metros de alto, ¿no? Y ya pues con el desarrollo o el interés en entrar en el mundo clínico, pues aparatos cada vez más pequeños, más automatizados, ya funcionaban tocando la pantalla, como un teléfono móvil, ya funcionaban con ratón, ya tenían ordenador, PC, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, pues el último equipo que tenemos en mi laboratorio ahora es el Epix Galios, ¿no? Que tiene pues 10 colores, y yo me considero pues un paria,
porque voy al laboratorio de arriba, donde está mi antigua colaboradora, Guadalupe Herrera, que también empezó en el citológico, y tiene equipos de 30 colores. Y me voy al citológico, bueno, me voy al Príncipe Felipe, donde está Alicia Martínez, que también se formó conmigo, y tiene equipos pues, de 20 colores, y tiene sorters que separan 4 poblaciones simultáneamente a 20.000 células por segundo. Pero bueno, es lo malo de ser 5 años menos joven que ellas, ¿no? Igualmente, bueno, como os decía, como todo el mundo fundamentalmente de la aplicación se ha dirigido sobre todo al mundo de la clínica, pues y en los laboratorios del hospital los profesionales están muy ocupados, pues este desarrollo, digamos, analítico ha ido acompañado pues de desarrollo de sistemas robotizados, de preparación de muestras, etcétera, ¿no? Y no hubieran podido llegar a donde hemos llegado si no hubiera sido gracias a las personas, a las compañías, a los individuos que han desarrollado las moléculas fluorescentes. La citometría de flujo, la citómica, se basa sobre todo, como veremos, en el mundo de la fluorescencia, aunque hay herramientas que han desarrollado otras alternativas y que se han convertido a su vez en callejones sin salida. Fernando Rever preguntaba: ¿cuánto va a durar una tecnología? Pues ahora hablaremos de la citometría de espectrometría de masas, que parecía que se iba a comer el mundo, y de repente pues la gente que tenía un citómetro de espectrometría de masas dice: ¿en qué mala hora me lo compré? Bien, pues gracias a estos desarrollos en la fluorescencia, el desarrollo de la tecnología de anticuerpos monoclonales, y que sepáis que el primer centro que hizo anticuerpos monoclonales en España, o por lo menos en Valencia, fue el citológico. La doctora Martínez Ramón, que fue mi segunda jefa, después de don Santiago Grisolía, se había ido a formarse con César Milstein. César Milstein, premio Nobel, descubridor de los anticuerpos monoclonales, junto con Keller. Aquí también hay un premio Nobel, aunque no lo he puesto. Roger Tsien, premio Nobel por su descubrimiento o su trabajo en las proteínas fluorescentes, es el padre de la inmensa mayoría de los fluorocromos que utilizamos en la citometría convencional. No sé si alguno de vosotros o vosotras está trabajando con citometría en su TFM, en su tesis, etcétera. Si estás midiendo la viabilidad con yoduro de propidio, estás utilizando un desarrollo que viene de este hombre. Si estás midiendo potencial de membrana mitocondrial, etcétera, casi todo, le tienes que dar las gracias a Roger Tsien. Nuestro único premio Nobel real en el mundo de la citometría. Bien, pues fijaros cómo gracias a este desarrollo pues hemos llegado, y de nuevo una diapositiva un poquito antigua, pues al mundo en el que podemos trabajar con más de 40 colores simultáneamente. 40 colores quiere decir 40 parámetros específicos medidos por 40 reactivos diferentes que se unen a antígenos diferentes o que reaccionan frente a actividades enzimáticas, cambios de pH, entornos diferentes, como comentaré, ¿no? Por eso no podemos separar el mundo de las herramientas del mundo de los reactivos, ¿no? Y hoy en día pues la citómica la podemos definir también como un conjunto de equipos muy sensibles que utilizan marcadores no invasivos, nos permiten trabajar con células vivas en la mayor parte de los casos. No estamos obligados a ello, pero podemos trabajar en células vivas. Y siempre pues sobre el concepto integrador de la célula individual, gracias a estos reactivos, podemos cuantificar, ¿no? Solamente mostrar imágenes muy bonitas o dar ideas cualitativas, sino que también podemos cuantificar. Y cuantificar es hacer ciencia. Todo lo que se puede expresar en números tiene una realidad porque puede ser probado con ensayos o con test estadísticos y comprobar su significación, ¿no? Entonces, esta es la idea un poco de lo que hacemos hoy en día, ¿no? Y qué herramientas tenemos a nuestro alcance. Y aquí os puedo decir que casi todas ellas, menos esta, menos la citometría de masas, la tenemos en nuestro entorno. La tenemos en Valencia, en la Facultad de Medicina, en el INCLIVA, en la Universidad Católica, en el CEU San Pablo, en el Príncipe Felipe, en todos los hospitales de Valencia, en muchos laboratorios privados de análisis clínicos, en centros de investigación en agricultura. Luego veremos la panorámica de aplicaciones, ¿no? Las herramientas que conocéis seguramente con más detalle pues son, digamos, desde el punto de vista de la fluídica, la citometría de flujo clásica, en la que cada célula o partícula es analizada de manera individual y emite la colección de luces derivadas de la excitación de los distintos fluorocromos, y cada luz individual es separada a un detector específico, con lo cual pues cada detector está hablándonos de una función.
descomponemos la luz para luego integrar las señales y dar una información global, ¿no? Estamos preguntando, es como un entrevistador que entrevista a 10.000 personas cada segundo, y una serie de entrevistadores, y cada entrevistador le pregunta algo: nombre, apellido, segundo apellido, etcétera, y al final alguien, el jefe estadístico, lo integra todo, ¿no? Un poco absurdo, pero esto nos permite, como veréis, pues caracterizar perfectamente y establecer las relaciones entre los diferentes parámetros. Pero esto es un infierno, ¿eh? A medida que hemos pasado de 2, 3, 4, 20 a 40 colores, es un infierno porque resulta que nos venden la idea de que este fluorocromo es verde. Y te lo pone en la tapita del fluorocromo y te lo dice en la casa comercial, y no te dicen que es un fluorocromo verde, pero que tiene una cola en su espectro que se mete en el amarillo, en el naranja, etcétera. Y cuando pasas esa mezcla en el citómetro te encuentras con un montón de falsos dobles positivos, triples positivos, etcétera, y tienes que hacer un montón de cálculos matemáticos, lo que llamamos la compensación de fluorescencia, que es el horror del citometrista moderno, ¿no? Soluciones, pues bueno, no coger cada color por separado, sino coger todo el espectro y por técnicas matemáticas sofisticadas hacer lo que se llama la deconvolución, la separación. Al trabajar con todo el espectro, los problemas digamos, de contaminación de color no nos importan, y esto además nos permite trabajar con fluorocromos que se parecen mucho. Algo que no podíamos hacer antes porque dos fluorocromos se iban a solapar, ahora lo podemos hacer perfectamente porque tiene un espectro que es ligeramente diferente, ¿no? Y son equipos que incluso son más sencillitos que los equipos clásicos. Esta es la tecnología que va a triunfar. El callejón sin salida, la citometría de espectrometría de masas, que surgió pues en los años 2010, más o menos así, ¿no? En la que alguien tuvo la brillante idea, y brillante no es la palabra porque no hay fluorescencia, tuvo la gran idea de sustituir los fluorocromos por átomos pesados, isótopos no radiactivos de la familia de las tierras raras, los lantánidos, los actínidos, acoplarlos a un anticuerpo, marcar las células con anticuerpo, y en lugar de iluminar las células, someterlas a un sistema de alta temperatura, 7.000 grados, la temperatura del Sol. La primera máquina de ese tipo se llama Helios, demostrando que también los científicos pues, tienen su cultura clásica. Cuando la célula que lleva digamos, la colección de anticuerpos unidos es vaporizada por ese calor intenso y es enviada a través de un sistema de espectrometría de masas, pues los isótopos llegan en conjunto, y el conjunto de isótopos que llega indica el fenotipo de la célula. Lo mismo que veíamos con un citómetro normal en colores, pues lo vemos aquí en... he dejado una animación. Digo, ¿quién está moviendo? Lo vemos digamos, con un espectro de masas. Tiene la ventaja de que los espectros no se superponen y podemos analizar centenares de parámetros simultáneamente. Tiene el inconveniente de que trabajamos con equipos que cuestan prácticamente 6.000 euros de levantar la persiana, como decimos, que necesitan sistemas de fluidos libres de cualquier metal, y además que tienen un problema geopolítico, y es que la mayoría de los suministradores están en sitios complicados, como China, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, por eso os decía que mucha gente, hay 3 o 4 equipos de este tipo, de esta característica en España, y yo creo que se arrepienten, ¿no? Y luego tenemos la otra parte, la parte de la imagen, ¿no? La citometría de imagen, en la que bueno, el microscopio confocal nos permite a voluntad centrarnos en una célula individual, evidentemente, y los sistemas de alto contenido, en el que, como os comentaba al principio, pues gracias a las herramientas de análisis de imagen, de morfometría, algo que estaba muy de moda en los 80 cuando empecé yo a trabajar, yo medía, en mi etapa previa a la citometría, estudiaba mitocondrias, hacíamos fotografías del microscopio electrónico del citológico, cogíamos las fotos, las pesábamos, luego recortábamos cada mitocondria, la pesábamos y calculábamos por cociente la densidad mitocondrial. Si eso lo cuentas ahora dirás, qué tontería, ¿no? Pues bueno, también recortábamos cromosomas, evidentemente, para hacer el intercambio de cromátides, etcétera, ¿no? Bien, entre otras herramientas. Hoy en día, pues gracias a estos sistemas de la morfometría y la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina, pues te permite tenerlo, ¿no? Y la última novedad, yo creo que aquí también está parte del futuro, y esto sí que lo tenemos en el INCLIVA, lo tiene Guadalupe Herrera. Igual alguien de vosotros está en el INCLIVA, yo creo que, ¿no? Por aquí me suenan caras, A Guadalupe la conocéis, el famoso AMNIS, que te permite trabajar en microfluídica, te permite trabajar en células individuales, pero en lugar de tener sistemas de
de cuantificación de la intensidad de fluorescencia, tiene cámaras de alta sensibilidad colocadas en un array un poco extraño que te permite tomar la fotografía para las diferentes fluorescencias de cada célula y luego hacer una fusión electrónica y tienes digamos, la imagen global de todos los parámetros de fluorescencia medidos por la célula. Con la ventaja de que tú, cuando tienes una población compleja, basta con que desplaces el ratón al puntito que te interesa, pinchas y te sale la fotografía de la célula que ha generado. O cuando haces una ventana en las regiones de análisis del citómetro convencional, te salen todas las células que lo han producido. Con lo cual, digamos, las ventajas son tremendas, ¿no? Pues estas son un poco las herramientas que os decía de la citometría y la citómica, ¿no? Citómica basada en fluídica y la citómica basada en imagen y la citómica, digamos, mixta, ¿no? Pues cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, todas ellas son de gran velocidad, todas ellas permiten trabajar con muchos parámetros simultáneamente. Algunas son sencillas de manejo, la citometría, pues aunque no lo parezca, es relativamente sencilla de manejar y es automatizable, otras son más complejas y, como os decía, pues la única que no trabaja con fluorescencia es la espectrometría de masas, ¿no? Y esta es la única que no te permite, pues, digamos, hacer estudios funcionales porque la célula está destruida, tampoco te permite la separación física, el sorting, porque no hay célula ya que separa, ¿no? Estas son las herramientas que podemos utilizar para caracterizar las células individuales, ¿no? Y todas ellas pues tienen esas, digamos, características comunes que las hacen ventajosas, por eso os he subrayado la palabra de como la herramienta por definición o la herramienta por antonomasia. Todas, excepto la citometría de masa, se basan en la fluorescencia, con lo cual pues tenemos ventajas de sensibilidad, tenemos ventajas de seguridad para el usuario, de disponibilidad de muchos colores, con lo cual podemos medir muchos parámetros, utilizar muchos colores de fluorescencia, multiplexar los ensayos. Prácticamente nadie trabaja hoy en día con un solo parámetro. Son técnicas que, si utilizamos estos fluorocromos, estos reactivos que son vitales, que entran en la célula viva, pues las podemos considerar como escasamente invasivas, copiando un concepto del mundo clínico. Son cualitativas, pero son también cuantitativas. Podemos clasificar las células por sus características, pero podemos cuantificar dentro de cada célula la intensidad con la que un parámetro se expresa. Y aparte son cinéticas, nos permite trabajar en tiempo real. Tener en cuenta que si vamos a trabajar con técnicas que nos permiten analizar miles de células por segundo, quiere decir que la ventana temporal para ver diferencias entre dos células en el mismo entorno puede ser de microsegundos. Y de hecho nosotros trabajamos mucho, una de las características de nuestro laboratorio es trabajar en lo que llamamos nosotros experimentos in fluxo, in vivo, in vitro, in fluxo, donde desencadenamos la respuesta de la célula cuando está ya dentro del citómetro. Veremos un ejemplo gráfico. Claro, esta herramienta tan potente, tan poderosa y que tiene estas aplicaciones, pues ya podemos entender que la panorámica de áreas a la que podemos abordar o la que podemos aproximarnos es enorme, ¿no? Fijaros que tenemos pues citometría de flujo con equipos que pueden ser diferentes marcas, diferentes modelos, pero que fundamentalmente funcionan de la misma forma. En el mundo, evidentemente, de los modelos in vitro, donde pues, se desarrolla más nuestra investigación, pero en el mundo de la citometría con organismos enteros, lo que yo llamo las aplicaciones ex vivo, en las que vamos a tomar muestras del paciente, sea este paciente un ser humano, fundamentalmente para inmunología, hematología, pero también para citometría, para la oncología de tumores sólidos, como sabe José Antonio, para el mundo de la hemostasia. Nosotros trabajamos muchísimo con plaquetas, ¿no? Pues sea para el ser humano, y como os decía, el 99%, por decir un número exagerado, de citómetros del mundo están el 99% del tiempo trabajando con muestras humanas, inmunohematología, oncología, pero tenemos citometría en modelos animales. Una de las ventajas es que analizamos muestras de 5 o 10 microlitros de sangre, por ejemplo. Es muy fácil, los que habéis estado con modelos animales sabéis, ¿no? Sangre periférica, bazo, médula ósea de ratón. Cada vez más los conocimientos que se han adquirido en el mundo de la inmunohematología, sobre todo oncología clínica humana, se está aplicando a la veterinaria clínica, perdón. Nosotros colaboramos con muchas clínicas veterinarias, en el CEU hay veterinaria también. Pues me imagino que también habrá gente que trabaje en... Bueno, está Corpas, ¿no? Vale, me ha salido el nombre, perfecto.
En la ganadería, en la clínica de animales de ganadería. Nosotros hemos colaborado también, por ejemplo, tenemos estudios sobre el sistema inmunitario en yeguas de raza andaluza. Y luego el mundo que yo he llamado in vitro, aunque bueno, a veces es un in vitro un poco extraño, ¿no? Evidentemente los modelos celulares son in vitro, la microbiología, aunque venga del paciente, y hay microbiología clínica tomada de líquidos biológicos o de cultivos, con una sola colonia podemos hacer citometría un día entero. Hay sistemas automatizados para hacer el antibiograma y identificar los gérmenes en pocos minutos. Microorganismos de interés industrial, como levaduras en una empresa biotecnológica, sea de alimentos, sea de productos farmacéuticos, sea de cerveza o de vino. Y cuando os digo estos nombres, os estoy diciendo sitios donde sé que hay citómetros de flujo. En la industria de la alimentación, en el mundo del medio ambiente, donde las células ya se traen sus fluorocromos, las algas del plancton. Como decía, en el mundo de la agricultura y de la botánica, donde se estudia sobre todo el genoma para ver el impacto de las manipulaciones genéticas, de los cruces, etc., ¿no? Fijaros la cantidad de sitios donde podemos trabajar con citometría con un equipo parecido. Y la ventaja es que lo que nos sirve para trabajar en el mundo clínico, en el mundo animal, etcétera, pues lo podemos trasladar fácilmente. La citometría siempre es traslacional o transversal para, digamos, de alguna forma aplicarlo a otras áreas. Y, de hecho, la mayor parte de las sociedades citométricas pues tienen sesiones en las que hablan los hematólogos, los inmunólogos, luego la gente que trabaja con bacterias, etcétera, ¿no? Son muy transversales. Porque, básicamente, pues, con independencia del modelo, pero evidentemente más orientado hacia el mundo de la biología celular molecular básica o al mundo del diagnóstico y el pronóstico, pues esas dos áreas ahí ya se diferencian un poquito, ¿no? Fijaros, en el mundo básico, en el mundo de la biomedicina básica, pues la citometría de flujo se utiliza, y seguro que alguno de vosotros lo ha utilizado ya, para estudiar pues, el contenido de la expresión de los ácidos nucleicos, ciclo celular y proliferación, diferenciación celular, todos los procesos de señalización y de comunicación intercelular, activación celular, metabolismo, interacciones de las células con su entorno, sea farmacológico, toxicológico o por reguladores biológicos, la adaptación de la célula al estrés o la muerte celular. Y todas estas áreas os puedo decir que son fáciles de hacer. Cuando os pongo aquí algo, siempre es algo que hemos hecho en nuestro laboratorio, que podemos contar, y de hecho, pues los que conozcáis a Guadalupe, Alicia, etcétera, pues ya sabéis lo que hacemos, ¿no? A nivel de las muestras que tienen un impacto clínico o una relevancia clínica, aquí lo que hace la citometría es reemplazar al paciente. La citometría se convierte en una especie de médico o de equipo médico que primero diagnostica a nivel celular, a través de los marcadores sobre todo, los CDs, este patrón de marcadores pues nos permite diagnosticar fácilmente en leucemias, linfomas, inmunodeficiencias. La correlación de los biomarcadores estudiados por citometría de flujo con otros parámetros clínicos nos permite predecir. La citometría también tiene una capacidad pronóstica o predictiva. Nos permite el seguimiento de la terapia, tanto la terapia química como la terapia celular. Y, de hecho, muchas veces la citometría participa en la preparación de la terapia celular. Gracias a estos mecanismos básicos podemos estudiarlos también a su vez los mecanismos por los cuales un fármaco o una patología afecta a las células, las lesiones y la muerte celular. Y luego, evidentemente, en el mundo clínico, como ya ha comentado José Antonio antes, nos interesa mucho la aproximación translacional, llevar todas estas características a la cama del paciente, a la célula del paciente, e integrarnos con otros compañeros, tanto a nivel, digamos, del mundo clínico como a nivel de investigación a nivel ómico. La citometría también, cuando trabajamos con un cell sorter, una de las capacidades que tenemos es darle un tipo de células altamente caracterizado para que una persona haga una genómica, una secuenciación, etcétera. No dependemos del azar, de que se empaqueten en la misma bolita, en la misma gotita, dos células. No tenemos que poner primers para excluir la contaminación. Evidentemente la citometría no es perfecta, se nos va a colar alguna célula, se nos van a morir algunas células, pero vamos a darle un linfocito T regulador activado con tal característica que responde a este antígeno y te vamos a dar 20.000 células para que tú hagas un single cell, ¿no? 20.000 células idénticas desde ese punto de vista, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene la citometría, la citómica como herramienta en sí misma.
Y una noticia muy buena es que realmente la forma de trabajar que tenemos con todas esas herramientas es muy sencilla. Tenemos lo que yo llamo las 4 reglas o los 4 fantásticos de la citometría, porque con 4 tipos de aproximaciones metodológicas resolvemos todos, ¿no? El inmunofenotipo de superficie para poder identificar el tipo de célula, el estudio de los ácidos nucleicos para estudiar los fenómenos relacionados con la haploidía, con la proliferación, los antígenos intracelulares para estudiar pues, la riqueza de proteínas intracelulares, mecanismos reguladores, etcétera, y luego el análisis de la función celular que nos dice en las células vivas, dinámicamente hablando, pues cómo están respondiendo a una patología, a un tratamiento, etcétera, ¿no? Con estas 4 reglas, pues vamos a todas partes, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que el mundo de la citometría pues, es un mundo también un poco relacionado con lo que comentaba el doctor Beda al principio, ¿no? Hay que saber muchas cosas, la física, la química, la biología, la informática. Una persona que trabaje como responsable, tú me avisas cuando tenga que terminar, ¿eh? Yo he llegado a la fase en que me embalo, ¿no? La pasión me domina también como a José Antonio. Se da cuenta de la persona que es responsable de un equipo, la persona que es responsable de un laboratorio, un core facility, el usuario, digamos, especializado, la persona que trabaja continuamente, se da cuenta de que para hacer una buena citometría hay que entender muy bien la tecnología y eso es duro, pero es muy gratificante porque para entender los equipos tienes que conocer sus bases técnicas. Es, como habéis visto, es muy interesante conocer su historia, conocer cómo están diseñados, saber hacia dónde vamos. Aquí, pues evidentemente, la electrónica es importante. Conocer la óptica, la electrónica nos ayuda. Como en cualquier herramienta de estudio biomédico, las 3 fases, la fase preanalítica, la analítica y la posanalítica, hay que dominarlas. La fase preanalítica te va a influir en todo lo demás. Una mala preparación, mala conservación, una mala elección de reactivos. En el caso de la citometría, la complejidad digamos, de las combinaciones de colores que podemos o no podemos hacer, lo que llamamos el diseño de los paneles, complicadísimo. No podíamos ir a ningún sitio hoy en día si, aparte de esta evolución técnica que os he comentado, no hubiera una gran disponibilidad de recursos. Al final, la última diapositiva va a ser hablaros un poco de los recursos que tenemos en citometría, donde puedes aprender un montón de cosas, donde puedes tener cursos con certificados. La Casa Biorad tiene la Biorad Academy, tiene diferentes cursos de citometría, tal. Tú los haces los 5 módulos, acabas, te hacen unas preguntas y te imprimes el diploma. Bueno, a veces una línea en el currículum define quién se coloca y quién no se coloca. Si vendéis bien, lo de la Biorad Academy o la Saito-U University, cosas de estas, pues os puede ser útil, ¿no? Y simplemente por aprender, pues la verdad es que vale la pena y además ya veréis que es muy, muy divertido. La fase analítica, evidentemente, en la citometría, como en todas las técnicas, la herramienta, el aparato, la máquina es esencial. La citometría es muy compleja desde el punto de vista de los equipos, ¿no? Hay que conocerlos bien, ajustarlos correctamente. Nos venden la idea de que la citometría es una máquina que va sola, y no es verdad. Hay que manejarla mucho, hay que toquetear mucho. Es muy subjetivo el ajuste. Necesitamos controles de calidad, necesitamos ayudas para el diseño de los protocolos, necesitamos buscar las células de interés. Como os he dicho antes, necesitamos compensar la fluorescencia cuando tenemos esas mezclas para no dar errores. Es decir, este señor tiene una leucemia porque tiene células que son a la vez células T y células B. Tiene que ser una leucemia. ¿Y no será que usted se ha equivocado y está mezclando el color verde con el amarillo? No lo había pensado. Pues eso ocurre muchas veces, ¿no? Y esto, la fase postanalítica, que también se está convirtiendo en un desafío para nosotros, porque antes, cuando yo empecé a trabajar con 2 parámetros, en 5 minutos tenía ya el análisis hecho. Hoy en día, con 20, 30, 40 colores, es imposible sentarse allí, como veréis, a dibujar regiones, a poner rayitas, cuantificar. Es imposible, ¿no? Necesitamos sistemas para manejar los ficheros enormes que generamos, para analizar los datos y para sacar información. Yo siempre les digo a mis estudiantes, un tubo, un dato, no es un experimento, no es un resultado. Un resultado no es un experimento no es un conocimiento y un conocimiento no es una sabiduría. Entonces, hay gente que pensamos, ha aumentado, ha bajado, ya has hecho la teoría, ¿no? Ya vas a publicar. Oiga, sí, es que he hecho 3 tubos. Bueno, entonces hay que sacar información y hay que interpretar los resultados, sobre todo cuando no trabajamos solos. Nadie trabaja solo, como ha dicho Paco. Trabajamos, sobre todo nosotros, dando servicio
a estudiantes de doctorado, servicio a hospitales clínicos, servicios a investigadores. Y nosotros sabemos un poquito de todo, ¿eh? Decía también él. Quiero saber mucho de todo, quiero saber un poquito de cada cosa, quiero saber mucho de algo. Igual yo me he dedicado a la citometría porque a mí me ha gustado siempre picotear de muchas cosas. A lo mejor no soy muy profundo, pero puedo hablar con un botánico, con un hematólogo, con un inmunólogo, con uno que va en un barquito, ¿eh? Y un poco, como los tertulianos de la tele hoy en día, ¿eh? Yo puedo hablarlos desde Bárbara Rey hasta la caída de Hafez al-Bashar, como se llame, ¿no? Y no me sonrojo, aunque lo digo, bueno, vaya rollo les he contado hoy, ¿eh? Bien, ¿y por qué es importante conocer todo esto? Es importante porque al final nuestro trabajo se basa en una serie de, digamos, de interacciones entre la fase preanalítica, la analítica y la biología de lo que vamos a detectar, que tiene, digamos, unas interacciones que tenemos que minimizar para que los límites de detección sean los más amplios posibles. Muchas veces la citometría la vamos a utilizar para decir, esta persona tiene una leucemia no curada porque tiene una célula anormal en 100.000 células normales. Y tenemos que distinguir entre lo que es normal y anormal desde muchos puntos de vista. Y eso va a depender de que el equipo esté bien preparado, de que la óptica del equipo sea la adecuada a los reactivos que vamos a utilizar. Muchas veces Guadalupe me lo dice, es que ha venido de un grupo y han traído un anticuerpo y se lo han tenido que volver a llevar, porque estaba marcado con un fluorocromo que no se puede medir con nuestro citómetro. Entonces, si eso lo sabes antes, no pasa nada, pero si lo sabes después de 2 días de preparación de la muestra, llegas allí con toda la ilusión, imagínate, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Luego también hay que saber inmunología, aunque uno no sea inmunólogo, porque hay que saber los problemas que tiene un anticuerpo para unirse a un antígeno, o sea, a una célula muerta, a un FCR, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces, si conocemos bien esas herramientas que tenemos, los límites de detección serán cada vez más amplios y podemos trabajar correctamente. Y esto es la parte, digamos, más complicada, pero a la vez la más bonita, porque te obliga a estar al día de un montón de tecnologías y un montón de conocimientos, ¿no? Y al final, pues la citometría citómica, pues la integramos dentro de todas las ómicas, ¿eh? Cuando decimos genómica, proteómica, ¿qué quiere decir citómica? La citómica, en realidad, el objetivo es caracterizar lo que llamamos el fenotipo molecular, es decir, la expresión de moléculas, el contenido de moléculas que tiene una célula individual, ¿eh? Y el fenotipo funcional, cómo las maneja, cómo las utiliza, ¿no? Y ese fenotipo molecular y funcional, en el fondo, como ya sabéis, es una derivada del genotipo y de la exposición a los factores externos. Los factores externos van a modular la epigenética, pero también van a modular directamente, a través de las dianas terapéuticas, como ha comentado José Antonio, directamente pues van a modular un enzima, una acción, una quinasa, etcétera. Todo eso la citometría lo permite. Lo permite porque, como veis, podemos trabajar con células, digamos, en condiciones basales o luego someterlas a desafíos o a tratamientos con diferentes moduladores biológicos, con fármacos, etcétera, ¿no? Y un poco esa es la parte que hacemos más en el laboratorio, ¿no? Por eso, también teniendo en cuenta de que al final la célula va, desde el punto de vista de la citómica, va a ser evaluada en cuanto al componente funcional, podemos decir que es un contenedor donde la información de la genómica y la proteómica se traduce en una funcionalidad, ¿no? Yo siempre digo de broma, bueno, pues la genómica nos dice si una persona tenía dinero para comprarse un billete de avión, ¿eh? Y diréis, bueno, si se compra Ryanair, seguro que tenía dinero, ¿eh? Pero cuando empecéis a sumar la maleta, el asiento, no sé qué, no sé cuánto, al final resulta que incluso viajar con Ryanair ya te cuesta un montón de dinero, ¿eh? Vale, o sea, tiene el dinero. ¿Se ha comprado los billetes? Eso te lo dice la proteómica. La citómica te dice, sí, se los compró y además se fue a Treviso, a Venecia, y se ha pasado 15 días perfectamente allí, se ha divertido mucho, ¿no? Pues esa es la, digamos, como la citómica es un contenedor, evidentemente no podemos analizar miles de genes simultáneamente, ni centenares de proteínas, pero sí que podemos analizar muchos o los interesantes y cómo impacta en la funcionalidad de la célula, ¿no? Si hablamos de genómica, hablamos de genoma, si hablamos de proteómica, hablamos de proteómica, pues para hablar de citómica nos hemos inventado, y eso sí que os digo que es un término inventado, el término citoma, ¿eh? Citoma sería los sistemas celulares complejos que analiza la citómica. Un sistema celular complejo puede ser, pues, esta joven tenista, sus células de la sangre, células que hemos sacado de algún tejido, puede ser una colonia bacteriana donde hay diferentes
células, puede ser pues digamos, un experimento hecho en placas de 96 pocillos, cada pocillo sería un citoma, puede ser un tubito de agua de mar, de lago, etcétera, con su biomasa, etcétera, ¿no? Y todo eso es el citoma, ¿eh? Y el citoma, la ventaja que tiene la citometría o la citómica es que, como hemos visto antes, lo resuelve desde el punto de vista de la heterogeneidad, ¿eh? Una técnica bioquímica, una técnica ómica que trabaje en masa, pues nos va a decir, están lloviendo hombrecitos, ¿eh? Sin embargo, por la citómica nos diría, no, es que hay varios tipos de hombrecitos. Hay hombrecitos que llevan paraguas, hombrecitos que no llevan paraguas, que miran a la derecha, a la izquierda, que llevan sombrero, que no llevan sombrero, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos, digamos, en la realidad, pues utilizando ese tipo de representaciones donde para poblaciones celulares complejas los debemos visualizar, en principio, mediante, como mucho, con gráficos biparamétricos, porque nuestro cerebro no nos da para más estructura, pero a partir de ahí nosotros aplicaremos, como veréis, herramientas más potentes, ¿no? Y como os decía, no hay sistemas celulares homogéneos. Fijaros, esto es una foto que pongo siempre de un pocillo de un experimento nuestro de hace muchísimos años, donde estudiamos estrés oxidativo, habíamos marcado el pocillo con un fluorocromo que emite luz verde cuando se oxida, un fluorocromo rojo que ya conocéis, el iodo de propidio, que marca las células muertas, habíamos añadido una concentración bajita de un oxidante y fijaros que solamente un pequeño foco de células ha respondido. Todas han estado expuestas a la misma concentración al mismo tiempo, ¿eh? Algunas han muerto, la mayoría ni se han enterado y son unas poquitas que además están muy cerca unas de otras, debe haber algún tipo de conexión entre ellas, han respondido. Luego este pocillo no era homogéneo, ¿eh? Es heterogéneo, ¿no? Por eso, cuando nosotros hacemos este experimento que vemos al principio, si extraemos este pocillo y hacemos la genómica o la proteómica, pues realmente no sabemos si esto refleja el global o refleja fundamentalmente lo que ocurre aquí. Con la citometría de flujo, por lo menos, podemos distinguir estas poblaciones, ¿no? Y si además tenemos un sorter y le damos, por ejemplo, a un genómico, y esto está inventado, ¿eh? Esto es un ejemplo, ¿eh? No hagáis esto en casa, ¿no? Como dice en la publicidad. Si le damos, por ejemplo, la subpoblación de células que están vivas, pero ya han respondido al estrés oxidativo, o las células que han respondido al estrés oxidativo y se han muerto, ¿veis? Seguramente el proteoma pues, sería diferente, el genoma sería diferente, digamos, la expresión génica sería diferente, ¿no? Esa es la ventaja, y de ahí viene la single cell. Y eso es lo que hacemos en citometría. Damos con un sorter la población para que alguien que sabe más que nosotros y que tiene más capacidad de información genere estos datos, ¿no? Como también trabajamos, ya voy terminando, como vamos trabajando con centenares de miles de células y podemos analizar decenas de miles de células por segundo, no tenemos ningún problema, ¿eh? En vez de hacer el experimento el viernes por la tarde a las 7, lo hacemos el viernes a las 7 de la mañana y estamos media hora trabajando con un tubo y al final hemos analizado millones de células, por ejemplo, de la leucemia. Una médula ósea procedente de un paciente que había sido sometido a terapia y desde el punto de vista clínico parecía que había remitido. Y sin embargo, pues aparecen aquí, ¿veis?, subpoblaciones de células y muy frecuentes, pues esto es a un 0,00 algo por ciento, pero que si estadísticamente eso está bien validado, pues podemos fiarnos de que esa persona tiene lo que llamamos una enfermedad mínima residual, hoy en día creo que se llama enfermedad detectable mínima, y que fijaros que nos permite detectar con citometría de flujo hecha bien, hecha con calma y con muchas células y con mucho cuidado y con muchos parámetros, cuantos más parámetros mejor, nos permite una capacidad de detección similar a la PCR. ¿Qué ventaja tiene la citometría con respecto a la PCR? Que te da el fenotipo. José Antonio ha dicho que la leucemia de origen o el tumor de origen no es el tumor que recae, que recidiva. Las leucemias pueden ser totalmente diferentes y eso para el hematólogo es muy importante, ¿no? Fijaros la capacidad. Esto es uno de los desafíos más importantes hoy en día de la citometría clínica, la enfermedad mínima residual. Y aquí tengo que decir que en España, en la península ibérica, somos líderes mundiales, ¿eh? La citometría hematológica, y José Antonio seguro que lo sabe, dirigida por el doctor Alberto Orfao en la Universidad de Salamanca, es líder mundial y la gente le manda muestras, le manda datos. Cuando quieres tener un éxito, si quisiéramos tener aquí 500 estudiantes o 500 hematólogos, diríamos, viene Orfao, seguro que se llenaría, y se lo merece, porque han hecho sistemas que además, basados en la inteligencia artificial, te permite predecir en situaciones extrañas, porque hay unas bases de datos de miles de pacientes con leucemia, allí en la Universidad de Salamanca, enseguida con técnicas de análisis de componente principal, te dice la probabilidad de que este paciente tenga una leucemia mieloide crónica es tanta, ¿no? Con lo cual te ayuda mucho al diagnóstico,
Y todo esto, pues también, como os decía, deriva de la gran capacidad de información diferente que generamos, ¿no? Cada vez que pasamos un tubo, pues podemos tener, fijaros, la cantidad de formas diferentes de abordar la información. Desde estudiar parámetros en células individuales, en poblaciones enteras, varios parámetros, correlaciones entre ellos, y trabajando con la citometría dinámica, pues estudiar, como veis aquí, fenómenos digamos, de cambios rápidos, ¿no? de actividades enzimáticas, etcétera, ¿no? Y trabajando con muchas células, pues detectar las células infrecuentes, ¿no? Hemos pasado desde los años en que empecé yo, en que con un solo histograma del ciclo celular ya tenía yo mi trabajo terminado, ya me pagaban tabacalera por hacer esto, y ver el efecto del tabaco sobre aquí, y os podía decir que tenía efecto. Hemos pasado pues en los años del SIDA pues a tener 4 poblaciones de células T caracterizadas, a los años ya en los que las memorias inmunológicas, etcétera, son importantes, a trabajar con los sistemas de citometría espectral, en el que podemos trabajar, como veis aquí, 24 colores o más. Fijaros que con un solo tubito tenemos todo el sistema inmunitario. Lo complicado aquí es entender lo que están viendo, ¿eh? Y esto nos obliga hoy en día, pues claro, no podemos trabajar poniendo rayitas, cursores, regiones. Tenemos que trabajar, si os fijáis, con unos flujos en los que hay que utilizar software especial, ¿no? Software bioinformático, que analiza los ficheros especiales que generan los citómetros para preprocesar los datos, limpiarlos, compensar la fluorescencia, buscar de forma automatizada las poblaciones y no como a nosotros nos parezca. Yo diría que esto es un linfocito T, bueno, poner aquí la ventanita y luego veremos, ¿no? Y luego, pues en estudios ya más complejos, pues sobre todo en estudios secuenciales o estudios que implican a muchos centros, pues intentar, digamos, asociar las poblaciones e incluso pues técnicas de aprendizaje supervisado para poder hacer un diagnóstico y un descubrimiento, ¿no? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Por eso la citometría, además de describir, predice, ¿eh? La ciencia tiene que describir el mundo y predecir a dónde va. Pues la citometría también, como veis aquí, en herramientas basadas en la citómica, tiene la capacidad de también colaborar con la medicina de precisión, dar valores. Incluso veis, tenemos el proyecto Citoma Humano en marcha, ¿no? También participa en el mundo de los fármacos, diagnosticamos, pronosticamos, damos una terapia, la seguimos por citometría, pero también, si os fijáis, la citometría de flujo tiene un papel importante, por ejemplo, la citómica dentro del pipeline, del flujo en el mundo del descubrimiento de fármacos, ¿no? Fundamentalmente aquí se trabaja con la citometría de imagen porque es más cómoda, permite trabajar con mayores cantidades de células, trabajar en forma fijada, etcétera. Hay una serie de equipos automatizados. Este es el que tenemos en el Príncipe Felipe, en el INSEL 2000. Veis que se pueden robotizar, pero también la citometría convencional se puede robotizar. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, un citómetro como el que tenemos en el laboratorio, asociado a un robot que va cargando placas para hacer un estudio de cribado. O bien también puede participar como laboratorio GMP, salas blancas, etcétera, participando en la terapia celular. Vemos aquí a este señor, a Patrick Otisie, que no sé si se protege a sí mismo de las células o protege a las células de sí mismo, ¿no? Y también, si nos gusta el laboratorio, que al final acaba cansando, ¿no? Si os gusta también la aventura, si queréis embarcaros, pues hay citómetros de flujo, ¿veis aquí? Que van en barcos oceanográficos, se van por ahí dando vueltas, sacando muestras de diferentes sitios. Si nos gusta el barco y os mareáis, pues podéis tener un citómetro de flujo autónomo, una boya que va navegando, es controlada remotamente desde tierra y va mandando pues los resultados pues a través de ondas de radio, etcétera, O bien, como hacemos nosotros en colaboración con el oceanográfico y con investigadoras que están ahora en el CEU San Pablo, pues trabajamos, por ejemplo, haciendo el seguimiento de la salud inmunitaria y hematológica de delfines, de animales marinos, ¿no? Con citometría de flujo. Incluso nos dieron una portada de la revista Cytometry en uno de los trabajos, ¿no? Y, como os decía, si alguien pues tiene ganas de embarcarse más lejos, pues aunque ya sé que ahora la estación espacial está un poco desprestigiada y en peligro, bueno, pues si habla con Elon Musk, seguro que puede subir y usar el citómetro canadiense que hay allí para hacer inmunología de los astronautas, ¿no? Todo esto, pues, como os digo, sería imposible de saber por uno mismo. Yo llevo 40 años, más de 40 años, y todavía cada día veo cosas nuevas y necesito aprender. Pues, como ya los libros físicos no tienen sitio, pues nada, te vas aquí a
al mundo de Internet. Tenemos libros electrónicos, manuales que podéis descargar fácilmente. Tenemos muchas herramientas, muchos cursos de educación a distancia o híbrida. Nosotros hacemos también bastantes. Tenemos sitios web comerciales donde hay una gran cantidad de información, no solamente de catálogos y de cosas que hay que comprar, carrito de la compra, sino también de cursos, de vídeos, de oportunidades de trabajo, sitios web académicos. Las sociedades de citometría, evidentemente, tienen sus sitios web, donde hay información acerca de congresos, también de formación, etcétera. Tenemos nuestras propias redes sociales, tenemos repositorios donde tenemos datos. Si alguien quiere aprender a hacer leucemias y no quiere pinchar a un paciente o no tiene relación con un hospital, se va al repositorio y busca leucemia linfoide aguda y seguro que se encuentra una colección de ficheros que se puede descargar y analizar con su propio software, ¿no? Incluso tenemos aplicaciones para el teléfono móvil, ¿no? Por eso, pues termino con esta diapositiva que cada vez me da más disgustos, porque cuando pregunto a mis estudiantes no saben quiénes son estos ni conocen este disco. ¿Alguien no conoce a este grupo? Que lo diga honestamente, no pasa nada. ¿No? ¿Los Beatles os suena? Vale. Sargento Peppers. Bueno, uno me dijo, Red Hot Chili Peppers, el otro día. Y bueno, vas enfocado. Os he puesto esto porque, y fijaros, With a Little Help for My Friends, porque esto es una aplicación que descubrí por casualidad, buscando para una charla, ¿no? Es una aplicación donde, pasando el ratón por encima de las caras de los personajes que están en el disco, los que somos un poco más mayores, los que somos 5 años más viejos que vosotros, lo sabemos, ¿no? Pues pasando el ratón por la cara de cada uno, te sale quién es, ¿no? Cuando yo era joven, pues decía, ¿este quién es? ¿Este es esto? No, este no puede ser. Pues fijaros, vais pasando aquí y de repente te aparece que estaba Albert Einstein. Luego siempre, esta diapositiva la termino diciendo, ¿cuántos premios Nobel veis en esta diapositiva? En la tapa de este disco. ¿Cuántos premios Nobel? No espero que me lo respondáis, rápidamente. Vale. Bueno, aquí hay otro premio Nobel. ¿Quién es? Canta. O cantaba. Bob Dylan. Bob Dylan fue premio Nobel. ¿Recordáis, no? Igual no lo recordáis porque no quiso ir a recoger el premio. Y mandó a su amiga Patti Smith. Que tampoco sabréis quién es, evidentemente. La canción Gloria, G-L-R-I-A-A. ¿Os suena? Gloria. Patti Smith. Bueno, pues nada. Terminado con el rollo, Gracias por la atención. Muchas gracias por la presentación y por tu simpatía y forma de transmitirla. Abrimos turno de preguntas rápido, por ahí. Hola, buenas tardes. Yo soy Víctor Rodríguez, vengo representando a Promega, la empresa, pero también estoy haciendo el doctorado en biomedicina. Ya llevo unos cuantos años. De hecho, a Guadalupe también colaboré un poco con ella haciendo los estudios. Y estaba por ahí cuando la cambiaron de laboratorio al otro más grande, porque empezaron a meterle 1 millón de equipos que no cabían. Sí. Total. Bueno, lo que estoy viendo a nivel empresarial y a nivel académico es que últimamente está evolucionando la NGS a marchas agigantadas. Y todo es NGS, otro tipo de técnicas. Y parece que la citometría del flujo, que yo la hice cuando estaba en Valladolid, haciendo el máster, hacía análisis clínicos para el hospital de enfermedades inflamatorias intestinales con, pues eso, a través del sorting de biopsias. Con Carmen. Con Eduardo Arranz era. Y el médico del hospital, ahora no me acuerdo, pero bueno, eso, de vez en cuando nos enviaban alguna biopsia y por los citómetros de la universidad lo pasábamos. El caso es que la pregunta es, ¿cómo nos puede ayudar? O sea, la citometría de flujo, que ahora es la citómica, ¿cómo la podemos integrar la mayoría de los que estamos aquí? Que sé que es muy complicado, porque claro, cada uno vamos a un palo y demás, pero algún punto general de qué podríamos hacer para involucrarla en nuestros experimentos diarios o un poco en nuestra... ¿Cómo está ahora y cómo va a estar en el futuro? ¿Cómo va a estar en el futuro? Pues va a ser un poco como está ahora, pero con más capacidad analítica, ¿no? Es decir, el desarrollo
fundamentalmente, como habéis visto, pues está pasando a aumentar la cantidad de información que estamos generando a partir de la misma célula, ¿no? Por una parte, y por otra parte estamos bajando el nivel de sensibilidad a partículas subcelulares, ¿no? Digamos, son los dos extremos, ¿no? Y lo que nos obliga también es al desarrollo bioinformático para poder interpretar esa información. Ya, evidentemente, todo se hace con PCAs, con business, con sistemas de reducción de información y luego, digamos, planteamientos para luego identificar a partir de ahí, ¿no? Como la genómica. Entonces, una genómica no analizas cada gen por separado, vas viendo todos y luego vas viendo los que tienen un valor y luego los validas, ¿no? Pues lo mismo. Y en cuanto a cómo lo puedes integrar, pues ahí la respuesta fácil sería, si tú tienes un modelo de estudio en el que puedas tener células individuales en suspensión y marcadores fluorescentes, lo puedes utilizar. Esa sería, digamos, la respuesta fácil, ¿no? Evidentemente, para cada... Si habéis visto un poco pues, la panorámica, con esas 4 reglas que decía, en función de si a ti te interesa identificar tipos de células, pues con el inmunofenotipo de superficie, tú vas a poder identificar diferentes tipos de células, simplemente para hacer una descripción de la biodiversidad de tu modelo. Y eso es lo que se hace en inmunología y en hematología, ¿no? Y ya con los otros parámetros, pues estudiar, digamos, a nivel clínico que te interesa, pues la proliferación en el mundo tumoral, la función para caracterizar los mecanismos de patología y las dianas terapéuticas y el efecto de los fármacos y poco más. A nivel, digamos, de citometría biomédica en sí mismo son esas cosas, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente que habéis estado, que estáis me imagino, haciendo una tesis con modelos biomédicos es efecto de tal fármacos sobre tal cosa o tal modelo celular, ¿no? Antitumorales, antiinflamatorios, etcétera, ¿no? Cosas más sofisticadas, pues ya nos vamos al mundo del medio ambiente, ¿no? Pues, por ejemplo, estudiar las algas presentes en el medio, hacer estudios especializados de función, de estructura tal, pero con poblaciones un poco más raras, las levaduras, bacterias. Es decir, la citometría en el fondo es sencilla y porque utiliza herramientas sencillas, pero que te permiten abordar a todas las funciones prácticamente que tiene la célula. Mientras tengas un marcador fluorescente, lo puedes hacer, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Y en cuanto a lo que comentabas tú de la secuenciación, en la Sociedad Europea de Citometría Clínica, que es la ESCA, de la que estoy también implicado desde hace muchos años, siempre tenemos pues unos congresos que son fundamentalmente orientados a la inmunología, la hematología y luego pues todo. Siempre hay un poquito más de clínica, digamos, no inmunohematológica, que para el mundo de la citometría, para las empresas, es la más importante. Ya sé que la oncología de tumores sólidos mata más que a lo mejor la hematología, pero como es medir DNA, y eso cuesta poco y no hay una casa comercial, Beckman, Becton, etcétera, que venda yodo de propidio, no interesa, ¿no? Pues en esas sociedades siempre hay una sesión interactiva en la que la gente discute cosas, ¿no? Entonces, muchos años se han hablado biología molecular o citometría, ¿no? Porque también, si es esto con la citogenética se resuelve en el mundo hematológico, ¿no? La citometría de flujo, pues, sí, es importante y tal, ¿no? Hoy en día, la citometría de flujo, el sorting como herramienta para dar células individuales al mundo de la genómica, es evidente. Hay equipos en los que utilizas ya anticuerpos fluorescentes unidos a oligos que te permiten hacer fácilmente la SEC, ¿no? Equipos, por ejemplo, la casa Becton Dickinson tiene equipos que directamente con la filosofía de la citometría de flujo te permite hacer la secuenciación, ¿no? Esa es yo creo que es el futuro de la aplicación, ¿no? El futuro de la herramienta es aumentar la sensibilidad y el número de parámetros que se pueden medir. Y utilizar herramientas bioinformáticas para poder extraer la información, ¿no? Tengo una pregunta en relación a eso. Aumentar la sensibilidad y todos sabemos que ciencia y tecnología va de la mano. Ya has hablado de un nanocitómetro, yo también lo he visto. ¿Hasta qué punto crees que va a poder aumentar la resolución de un citómetro? Más allá de... Ya estamos a nivel vesícula. Sí. ¿Crees que vamos a poder bajar de ahí? Puede ser muy optimista. Mi pregunta es, ¿interesa? ¿Hace falta? No lo sé, quizá. A ver, no sé.
¿Y si fuéramos capaces de sortear un Lo somos. DNA Un exosoma. libre circulante? Seguramente se puede. A ver, por ejemplo, hay una técnica, una herramienta para hacer expresión de genes, ¿no? Toda la vida por citometría de flujo se ha podido hacer expresión de RNA. Se ha podido Flowfish, por ejemplo, o técnicas para ver la hibridación in situ fluorescente, lo mismo que se hace en histoquímica, se puede hacer por citometría de flujo. Se puede hacer también expresión de RNA. Antes era complicado porque tenías una sonda, nada más. Hoy en día han inventado una técnica que es la técnica que le llaman DNA ramificado, que es una técnica que se hace en citometría que se llama el Prime Flow. Lo comercializa una casa comercial, Thermo Fisher, que seguro que conocéis, ¿no? La misma casa que vende los fluorocromos estos de Molecular Probes. Y es un sistema en el que sobre el oligo unido tú generas una DNA complementaria y vas haciendo una ramificación de DNA y cada DNA luego, a su vez, lo revelas con fluorescencia. De forma que la cantidad de luz que sale de una célula, que antes tú solamente veías un puntito, ahora la cantidad de luz que sale es comparable a la de un fenotipo normal. Con lo cual, probablemente una molécula libre lo puedes hacer. ¿Qué problema tiene el citómetro? El citómetro es que tiene el problema de que necesita materia para empezar a analizar. O sea, tú no puedes pasar un líquido por un citómetro. Un citómetro no es un fluorímetro. Un citómetro tiene detección de la presencia de una partícula, de una célula, de una esfera, y cuando pasa esa esfera se abre, digamos, la visión de la fluorescencia. No capta fluorescencia libre, capta fluorescencia asociada a una partícula. No quiere decir que esté pegada a la partícula. Si tú tienes un líquido fluorescente y está pasando una célula, el láser ilumina todo. Ojo, eso también hay gente que eso no lo sabe, ¿no? Por eso hay que lavar después de teñir las células. Tú necesitas una partícula. ¿Se puede analizar DNA libre? Se puede analizar, basta pegarlo a una partícula fluorescente. El sistema Luminex, ¿lo conocéis? El sistema Luminex es un citómetro de flujo especializado en el que pasa solamente bolitas que están recubiertas de anticuerpos o de secuencias y capturas. Lo puedes utilizar para analizar citoquinas, hormonas, isotipos de inmunoglobulinas, SNPs. Cualquier cosa que le pegues es una molécula. Evidentemente no una molécula sola, sino una colección de moléculas idénticas. Se puede hacer también, ¿no? De hecho, ¿sabéis cuál es la estructura más pequeña que se puede medir por citometría de flujo? De forma cuantitativa. No. Más pequeño todavía. Esta pregunta tiene truco. ¿Un virus? Más pequeño. Más pequeño. ¿Eh? Más pequeño que la histona. El protón. Claro. Yo tengo un fluorocromo que cuando está a pH ácido emite de un color y cuando está a pH básico otro. Y yo puedo calibrar. O sea que eso te hemos dicho que tenía truco, ¿eh? Resonancia magnética nuclear, pues, citómetro por resonancia. Claro. Resonancia fotón. Sí. O sea, pero bueno, el que he estado aquí no es de resonancia magnética, es de espectrometría de masas, ¿eh? Ahí tienes ya un isótopo grande, ¿no? De 100 y pico o así. O sea, realmente la citometría convencional que nosotros utilizamos habitualmente, los exosomas, hay partículas extracelulares, hay de varios tamaños. Y la más pequeña que podemos usar fácilmente en el laboratorio, eso es fácil de medir. Y te lo digo con... No. Por eso me preguntaba, ¿es necesario? En el mundo de los exosomas, en el mundo de la nanocitometría, hay mucha mentira. Bueno, tengo que decir una cosa. Más del 50% de los artículos publicados en relación con citometría están mal. Están mal porque están mal... o sea, la persona que los ha generado los datos no ha generado los datos correctamente, no ha elegido las poblaciones correctamente, no ha interpretado correctamente los datos, no ha presentado correctamente, y eso os lo digo para los que, si alguno de vosotros ha de caer en un tribunal en el que esté yo y lleve citometría,
que los ejes estén bien, que los parámetros estén bien, porque soy implacable, ¿eh? Y hay mucha... No os podéis imaginar la cantidad de mentiras que hay, ¿no? O sea, el 50%, por lo menos en el mundo de la inmunología, están mal. Y también os lo puedo decir porque yo soy revisor de muchas revistas, incluso de revistas de cytometry, y te llega gente que no te pone las ventanas, que te mezcla células vivas y muertas y te saca conclusiones. Y si le cae eso a un revisor que no tiene idea, pues lo aprueba. Ah, qué bonito, sí, mira cómo sube. Y es significativo, pero no. Entonces, por eso digo, hay mucha mentira. Es decir, en primer lugar, el exosoma es muy pequeñito. El citómetro de flujo tiene un láser que tiene un diámetro, digamos que tiene un diámetro pensado para una célula. Sí. En el espacio que ilumina un láser caben miles de exosomas. Claro. Si tú pasas, porque además es la paradoja, es que yo trabajo en exosomas y los he purificado, estoy 3 días ultracentrifugando a 100.000 Gs, llevo una semana ultracentrifugando. Y vas allá al laboratorio y dices, pues ahora tienes que diluirlo 1.000.000 de veces. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, porque si no te van a coincidir. Pues es más sencillo coger, digamos, el sobrenadante directamente y pasarlo, claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú lo sabes porque en el Valencicles estas cosas salen continuamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tamaño más pequeño? No lo puedes saber porque hay, digamos, tú estás también intentando calibrar tu citómetro, una partícula biológica con una partícula sintética. Y dices, no, mi citómetro me permite detectar partículas de 50 nanómetros de diámetro. ¿De qué están hechas? De poliestireno. Ah, ¿y tú qué estás pasando? No, una partícula de membrana. La densidad es diferente, no son comparables, ¿no? Y tiene sentido también ir bajando. No, la verdad es que no. Yo os digo, a veces no sabes ¿qué te interesa? Decir, bueno, pues yo soy capaz de decir que estas partículas son exosomas porque tienen marcadores, tienen CD9, etcétera, y yo las quiero separar, hacer un sorting para ver el cargamento, ¿no? El cargo, como decimos incorrectamente, ¿no? De microRNAs y tal, ¿no? Y otra cosa, digas, no, yo es que he puesto, como trabajo en un citómetro de 15 colores, he puesto 7 anticuerpos allí para ver si son exosomas, si son de linfocitos T, si son de linfocitos T activados, tal y cual, ¿no? Y resulta que matemáticamente o biológicamente no te caben más de 3 anticuerpos allí en esa partícula. Y estás metiendo allí. Sí, que muchas veces mucho músculo, pero poca idea científica detrás. Poca idea técnica. O técnica, sí. Mejor dicho. Desconocimiento, por eso decía que es importante conocer la física. Es decir, si tú tienes un láser de 488 nanómetros, no puedes medir dispersiones de luz más pequeñas porque la partícula está dentro. Dices, pues voy a trabajar con un láser de longitud de onda más pequeña, el violeta. Ahora entiendo por qué la gente dice que hay que usar el side scatter violeta para hacer exosomas, simplemente porque es más pequeñito y cabe. Son esas cosas, ¿no? Bueno, pues... Es una mala noticia la que os doy, pero es que es así, ¿eh? No, es la realidad. Es la realidad. Pues muchísimas gracias, doctor O'Connor, como nada, siempre. Un placer. Bueno, pues con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que os haya divertido, hayáis aprendido mucho y nos vemos mañana a eso de las 9 menos 5 o así, porque a las 9 empezamos. Hasta luego, hasta mañana.